Buenas tardes para todos ustedes, querida Iglesia Ríos de Agua Viva, que sé que se encuentran conectados en este momento y quiero de todas maneras también darle un saludo muy especial a esas personas que en algún momento verán este video. Espero que realmente sea para ustedes de utilidad lo que vamos a tratar en este tiempo, en este momento, en este video. Quiero también darle gracias a Dios realmente por poder compartir su palabra, por poder conocer de su palabra, que es tan importante en estos tiempos tan difíciles, tan confusos, en estos tiempos en que mucha gente realmente no sabe qué está pasando y tiene mucho miedo, mucho temor de lo que va posiblemente a pasar en el futuro con la misma pandemia y con la situación económica mundial y con las posibles guerras también que pueden estallar en cualquier lugar de la tierra. Así que gracias a Dios porque su palabra nos da claridad, su palabra nos da un derrotero, su palabra nos muestra el camino, el norte y nos habla constantemente de que debemos estar confiados, debemos estar realmente seguros en Él y en su palabra, en sus promesas, y es el tiempo precisamente para afianzarnos en ella. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias Jesucristo, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, y tú nos has hablado claramente por el Espíritu y por tu palabra para estos tiempos. Ponemos en tus manos, Señor, esta meditación, esta reflexión, y te pedimos que nos ayudes a entender cada cosa en su contexto. Guíanos por tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que tú vienes pronto y esperamos realmente que tú regreses. Nos alegramos con tu venida, Señor. Te pedimos que prepares nuestras vidas, nuestros corazones, para estar listos para tu venida. Oramos en tu nombre, Señor Jesús, y te damos gracias. Amén. Bueno, este tema lo he llamado Paz por paz en Israel. Y ya entenderemos por qué ese título para este tema. Lo primero que quiero comenzar enfatizando es el anhelo por la paz que hay. Hay un anhelo, evidentemente, por la paz en el mundo. Siempre lo ha habido, en verdad, pero en estos tiempos tan convulsos, tan difíciles, precisamente, y tan inestables y con tanto aumento de la inseguridad y la maldad, pues la paz se hace mucho más anhelada para el corazón de cualquier persona y de todas las naciones en general y particularmente para Israel y para el Medio Oriente, porque pues la posición geoestratégica de Israel y del Medio Oriente en general es muy importante para la paz mundial. Todas las naciones del mundo saben la importancia que tiene el hecho de que en el Medio Oriente haya paz, por una cantidad de implicaciones de tipo, digamos, geográfico, económico, militar, político, y esta paz es lo que se ha estado buscando permanentemente, sobre todo a través de, digamos, de presidentes de los Estados Unidos y obviamente con ayuda de países europeos, etcétera, de Occidente, que han visto siempre en esa región del Medio Oriente y en particular en Israel la importancia de que allí se establezca paz. En este caso, paz entre Israel y el mundo árabe, paz entre Israel y los palestinos, para que la región se vuelva más segura, para que la región pues pueda progresar también y evidentemente pues llevar progreso a las naciones, no solo del Medio Oriente, sino aún de Occidente y de otras naciones. Así que quiero resaltar que en este tiempo de pandemia precisamente pasó casi que desapercibido el hecho de los tratados de paz que se hicieron a través del presidente Trump o con mediación del presidente Trump. Bueno, la pandemia y el COVID, pues en cierta manera eclipsaron ese hecho, pero en realidad es un hecho histórico y aún profético muy interesante que debemos analizar. Ahora, todos sabemos que desde el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser una nación, por lo menos reconocida
en el universo, en el concurso de las demás naciones, de la mayoría de las naciones del mundo, reconocido como una nación. 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel y eso es una profecía cumplida de mucha importancia porque eso en parte también eh, establece, digamos, lo que van a ser los tiempos venideros hasta la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante lo que sucede en esa región. Y desde que Israel está allí, nuevamente como una nación en medio de muchas naciones enemigas, muchas naciones árabes que no quieren que Israel exista como un Estado, como una nación, que no quieren que Israel sea reconocido realmente como una nación y mucho menos que esté allí en ese territorio, pues esto ha generado siempre guerras y diferentes escaramuzas y guerra también, digamos, en los estrados políticos, en los estrados económicos. Y pues Israel realmente nunca ha gozado de una verdadera paz desde que está nuevamente en ese territorio. Así que para ellos el anhelo por la paz es algo realmente muy importante. Jesús dijo unas palabras acerca de esto aquel domingo de Ramos, cuando él está entrando a la ciudad de Jerusalén montado en ese pollino de asna, y él cuando está descendiendo por el monte de los olivos para ingresar por la puerta a través de los muros e ingresar a la ciudad, dicen los evangelios lo siguiente. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiero resaltar estas palabras del Señor. Cuando Él mirando allá a Jerusalén, exclama exactamente estas palabras. Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si tú conocieses lo que es para tu paz, Jesús está diciendo, Israel, Jerusalén, si tú supieras lo que falta todavía para que tú realmente llegues a experimentar esa paz que tanto anhelas, si supieras todas las cosas que todavía van a pasar y los sufrimientos que te van a venir, Israel, Jerusalén, para que llegue ese momento, ese tiempo que tanto anhelas de vivir por fin en paz en tu territorio. Y el Señor se refirió proféticamente también a lo que sucedería unos pocos años después de su muerte y su resurrección, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, a través de Tito, el general romano, entraron a la ciudad de Jerusalén y devastaron, destruyeron completamente. Estas palabras son exactas y son proféticas, como el Señor las dijo. Dice el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Exactamente así sucedió. Los romanos establecieron un cerco, un sitio, sitiaron a Jerusalén por años. Creo que unos 2 años más o menos fue el sitio de Jerusalén. Y finalmente entraron y derribaron y destruyeron y quemaron el templo y quemaron la ciudad y esclavizaron al pueblo judío. Dice el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, se cumplió exactamente con el templo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La razón de esta tristeza, de este mal para Israel,
de este sufrimiento para Israel es que exactamente ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Es decir, Dios los visitó a través de su Hijo, el Mesías. El Mesías caminó en sus calles y ellos no entendieron esto, no recibieron a Cristo como Mesías, lo rechazaron y obviamente trajeron sobre ellos maldición, trajeron sobre ellos persecución, trajeron sobre ellos destrucción. Y realmente Israel no ha tenido paz desde ese tiempo y realmente no la va a tener completamente solo hasta cuando Cristo vuelva por segunda vez y ellos lo hayan reconocido como el Mesías de Israel. Así que el Señor estableció claramente que vendrían tiempos muy difíciles para Israel. De hecho, todavía vienen los tiempos más difíciles para ellos. Y Él dijo que ellos, eso estaba velado a sus ojos. Ellos tienen un velo que no les permite realmente comprender, entender claramente, sobre todo precisamente las profecías relativas a Jesucristo como el Mesías. Pero llegará un tiempo en que lo entenderán. Y vendrá un tiempo realmente en que por fin habrá paz en Jerusalén, paz en Israel, paz en el Medio Oriente, paz en el mundo entero. Pero solo eso se cumplirá cuando Cristo vuelva por segunda vez. Así entonces que me remito ahora a los tratados de paz actuales. Vamos a hablar un poquito ahora precisamente de esos tratados de paz que tuvieron lugar en estos tiempos modernos. En primer lugar, bueno, hay que decir que Israel ha hecho 4 tratados de paz desde que fue una nación reconocida o por lo menos se estableció como Estado en 1948. Solo 4 países árabes han firmado un tratado de paz con ella. El resto del mundo árabe sigue siendo, digamos, antagónico, sigue siendo enemigo de la idea de que Israel exista allí como nación y pues ellos están impulsando evidentemente y apoyando, digamos, la causa palestina, que consiste básicamente en que los palestinos quieren tener toda la posesión completa del territorio de Israel, que los israelitas deben salir de allí y Palestina pues debe convertirse en un estado con Jerusalén como su capital. O sea, el punto más álgido de esta guerra, de esta pelea, de esta controversia, es que los palestinos reclaman a Jerusalén como la capital del Estado palestino. Y evidentemente, pues Israel dice jamás, nunca vamos a entregarles a Jerusalén, porque Jerusalén es históricamente la capital de Israel, la capital del Estado de Israel, la capital de la nación de Israel. Así que esto es una disputa que pues ya tiene muchos años y que va a continuar evidentemente a lo largo de los años y que pues solamente se definirá perfectamente cuando venga Jesucristo por segunda vez. Eh, Estos tratados de paz, voy a establecer o a hablarte de los primeros dos. El primero fue con Egipto, con el país de Egipto, el 26 de octubre de 1973. Terminó la guerra, la conocida guerra de Yom Kippur. Cuando Israel vuelve, digamos, a establecerse allí en sus tierras desde el 48, pues comienza una serie de guerras, de escaramuzas, de enfrentamientos, evidentemente, sobre todo con las naciones cercanas a sus fronteras, y uno de ellos es Egipto, que tiene frontera con Israel, y hubo muchas, y Jordania también, precisamente, y hubo guerra con Egipto, y esto fueron tiempos muy difíciles. El mundo también estuvo pendiente de un hilo, digamos, porque pues podía realmente llegar a convertirse en una tercera guerra mundial prácticamente. Pero en el 26 de octubre del 73, en la famosa guerra de Yom Kippur, finalmente la guerra, digamos, terminó. Y empezaron a hacer negociaciones, empezó a hablarse, digamos, entre Egipto e Israel y con mediación, como siempre, de Estados Unidos, se empezó a hablar de paz y finalmente eso se cristalizó el 26 de marzo del año 1979. En Washington, allá en la Casa Blanca, pues se firmó finalmente un tratado de paz. Allí estuvo el primer ministro de Israel, Menachem Begin, estuvo también quien era el presidente y primer ministro de Egipto en aquel tiempo, Anwar el-Sadat, y estuvo como mediador a través de Estados Unidos o representando a Estados Unidos el presidente Jimmy Carter.
Y este fue un acuerdo que básicamente implicó, entre muchos puntos, digamos, lo más importante fue que implicó que Israel se comprometió a devolver la península del Sinaí, un territorio de 60.000 kilómetros cuadrados, y a cambio de que obviamente pues hubiera paz. Es decir, los egipcios dijeron, Israel nos devuelve la península del Sinaí y firmamos ese tratado de paz. Es que la península del Sinaí realmente le pertenece a Israel por historia, es tierra que Dios le entregó en el tiempo de Josué, pero pues como son territorios que cuando Israel fue expulsado en el año 70 de su tierra, ¿cierto? Y fue esparcido por todo el mundo, pues estas tierras fueron ocupadas por árabes. Y cuando Israel regresa, obviamente esas tierras estaban ocupadas. Entonces Israel, por medio de la guerra, fue recuperando esos territorios y digamos, en una batalla muy importante, las que conoce como las más importantes, de 1967, Israel recuperó la mayor cantidad de territorios que pudo recuperar, entre ellos pues recuperó precisamente la parte oriental de Jerusalén, que estaba en manos de los jordanos, y recuperó también o se anexó, digamos, toda la península del Sinaí, 60.000 kilómetros cuadrados. Pero al llegar a este acuerdo de paz con Egipto, Israel devolvió esos territorios y pues ahí han estado siempre, digamos, manteniendo ese tratado. 2 años después de haber firmado este tratado, Anwar el-Sadat fue asesinado, precisamente por soldados que estaban en contra de ese tratado y que consideraban a Sadat pues un traidor por haber firmado paz con Israel. Sin embargo, a pesar del asesinato de Sadat, las cosas siguen igual, es decir, siempre se han mantenido las relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera, y paz con la nación de Egipto. El segundo tratado que se ha hecho en la historia moderna, digamos, es con Jordania. Es también un estado árabe, también tiene frontera, digamos, por el lado del río Jordán, con la nación de Israel, por el lado oriental. Allí estuvieron, esto fue el 26 de octubre de 1994, cuando se firmó ese tratado, también en Washington, en la Casa Blanca, y ahí estuvo el primer ministro de Israel de ese entonces, Yitzhak Rabin. También estuvo el rey de Jordania, el rey Hussein, y también estuvo presente mediando, representando a los Estados Unidos, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos. Igual, este fue un tratado en el que se habló precisamente y se establecieron puntos como pues, soberanía, paz, evidentemente, y seguridad para la región. Y también implicó el hecho de que Israel en parte devolviera parte de la Cisjordania, que es un territorio que está realmente dentro de Israel, pero ahí están los palestinos. Israel cedió también, digamos, Cisjordania y también, en cierta manera, prometió, digamos, que no volvería a estar haciendo expansionismo, pues, o sea, mandando colonos judíos para que se anexaran más y más tierras en ese territorio de Cisjordania. Eso está en conflicto hasta el día de hoy con los palestinos y es un aspecto muy difícil, muy álgido, digamos, de la política exterior de Israel y aún de la política mundial, porque pues siempre hay tensiones en esas zonas, en Cisjordania y también en la franja de Gaza, que también Israel tuvo que, digamos, ceder nuevamente a Jordania. Así que de todas maneras allí ha habido también, hay un tratado de paz y ha habido una calma aparentemente, digamos, más o menos, digamos, una calma un poco tensa, pero ahí está el tratado de paz también con Jordania. Y estos dos tratados con Egipto y Jordania, pues fueron básicamente ceder tierra por paz, así se les llama, tierra por paz. Ya ahora, llegando pues al año pasado, el año 2020, en plena pandemia, se firmó un tratado de paz muy importante, que fue con dos naciones del Golfo Pérsico, árabes, dos naciones árabes, que son Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Esto también se firmó allá en la Casa Blanca, siendo pues el mediador el presidente Trump. Es muy
llamativo el hecho de que a este tratado se le ha llamado los acuerdos de Abraham, porque Abraham es el padre, digamos, de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y así se le llamó y se le llama a estos tratados de paz con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, acuerdos de Abraham. Esto comenzó, digamos, los tratados iniciales se comenzaron a hablar y se fueron, digamos, estableciendo acuerdos a partir del 13 de agosto del año 2020, pero fue el 15 de septiembre del 2020 cuando ya oficialmente se firmó ese tratado ahí en la Casa Blanca, y ahí estuvo presente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y estuvo también estuvieron presentes los ministros de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, que es Abdullah bin Zayed Al Nahyan, y también el primer ministro, no el primer ministro, sino el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, que es el señor Abdulatif bin Rashid Al Sayani. Ellos, estos cuatro personajes, digamos, con Donald Trump presente, firmaron este tratado o estos acuerdos de Abraham. Allí es importante resaltar también la labor diplomática del yerno del presidente Trump, que es Jared Kushner. Bueno, los Emiratos Árabes Unidos son precisamente 7 emiratos, 7 reinos que se han unido y se llaman Emiratos Árabes, y unidos, obviamente, son 7. Son básicamente Abu Dhabi, Dubái, Sharjah, Ajman, Al-Quayawin, Ras Al Khaimah y Fujairah. Estos 7 reinos, digamos, conforman lo que ahora es un estado árabe del Golfo muy importante, que conocemos como Emiratos Árabes Unidos. De estos 7 emiratos, los más representativos, los que más se conocen, de los que más se habla, son Abu Dhabi, que precisamente es también la capital de este emirato, de este estado, y Dubái, que es el centro financiero pues, más importante de esos 7 emiratos. Y todos hemos visto las imágenes de las grandes construcciones que han hecho, digamos, en estos estados, y esto ha sido realmente un milagro, pues, de arquitectónico y económico, porque estos estados, por allá en los años 73, digamos, eran realmente muy pobres, eran desiertos donde prácticamente no había sino aldeas, y estaban poblados por beduinos árabes, familias árabes, aún las familias reales, digamos, eran prácticamente familias de beduinos. Pero en los últimos tiempos, pues la nueva generación, digamos, de los hijos de estas familias reales, los príncipes, pues son jóvenes y son hombres que se han preparado y han estudiado, inclusive en Europa y en Estados Unidos, etcétera, se han preparado y han tenido una diferente visión, y una visión de progreso, y una visión de llevar sus naciones realmente a un estado de mayor calidad de vida y progreso. Y entonces, pues, obviamente encontraron petróleo, y el petróleo, pues, les ha dado unas riquezas impresionantes a estas naciones, y con el petróleo y los petrodólares, digamos, ellos han hecho, pues, todas las maravillas arquitectónicas y de construcción de ciudades como Dubái, como la misma Abu Dhabi, etcétera, que son impresionantes. Y obviamente ellos, estos árabes, estos príncipes, digamos, han puesto a sus naciones en el mapa mundial y las han vuelto importantes y han hecho que el mundo quiera tener relaciones con ellos. Así que por eso también ellos ahora se están abriendo a un tratado de paz con Israel, porque ellos consideran que eso es importante para el progreso de esa región.
Inclusive dicen que lo hacen porque en parte también eso es una forma como ellos pueden, digamos, apoyar a la causa palestina, al hecho de que exista también Palestina como Estado ahí dentro del territorio de Israel. Y básicamente estos tratados, pues obviamente también consisten en que estas naciones ahora reconocen a Israel como una nación, como un Estado soberano que tiene derecho a existir allí en el Medio Oriente y establecen relaciones diplomáticas, es decir, que ahora habrá una embajada de Emiratos Árabes y de Bahrein en Israel y habrá una embajada de Israel en Emiratos Árabes y en Bahrein y así, digamos, habrá también vuelos entre una y otra nación, porque hasta ahora no había ninguna relación entre estas naciones y habrá evidentemente entonces ahora tratados comerciales y de inversiones y de finanzas y habrá también turismo entre una nación y otra y habrá intercambios tecnológicos, es decir, todo lo que sucede cuando una nación establece relaciones diplomáticas legales y formales con otra nación. Inclusive habrá permisos, digamos, o se abrirán las fronteras con más libertad para que los árabes de estos países puedan ir hasta Israel y rezar en las mezquitas, que son para ellos pues lugares sagrados del Islam, como la de Al-Aqsa y pues la del Domo de la Roca, y también los israelitas puedan venir a estos países árabes y puedan ir a las sinagogas, inclusive van a reabrir una sinagoga muy importante en Emiratos Árabes que había estado cerrada. Así que se establecen relaciones cordiales, relaciones diplomáticas y obviamente pues este es un triunfo que se anotó el presidente Trump. Tal vez él pensó que esto también le iba a ayudar en su reelección. Ya vimos que no fue así, pero la moneda tiene, como en todo, tiene dos caras, ¿cierto? Y así como hay gente celebrando esto, el Tratado de Paz, también obviamente hay voces que se han levantado para protestar, voces en contra, porque pues ahora se forma una alianza, digamos, más fuerte entre Israel y estos Emiratos y Bahrein, y ellos lo hacen también porque hay un enemigo común en la región, aún para estos países árabes, que es Irán. Hay que recordar que Irán, aunque es un país donde existen los musulmanes, donde la religión musulmana tiene mucha presencia en cuanto a los chiitas y los sunitas, eh, Irán no es un país árabe, es un país persa. Ellos son persas realmente y siempre ha habido rivalidad entre árabes y persas históricamente. Así que esto ahora viene, digamos, a formar una alianza para fortalecerse contra este enemigo común que es Irán. Y por supuesto, Irán ha levantado la voz en contra, él no está absolutamente nada de acuerdo que haya este tipo de tratados. Obviamente tampoco los palestinos están de acuerdo con esto. Su presidente Mahmoud Abbas ya ha expresado varias veces en diferentes comunicados que, pues, que esto lo considera una traición por parte de Emiratos Árabes y de Bahrein, lo considera una traición a la causa palestina, a la causa, digamos, árabe en general. Pero la verdad es que ni siquiera la Liga Árabe, que siempre ha apoyado la causa palestina, ha dicho nada en contra de este tratado. Más bien, en realidad, ha aceptado ese tratado, digamos, como algo que es posible y que está bien. Así que lo que esto ha mostrado también es que la causa palestina cada vez está un poco más sola, ¿no? Están más solos los palestinos cada vez y obviamente pues esto hace que los grupos terroristas como Hezbollah, que está allá al norte, en el Líbano, que es país limítrofe al norte con Israel, pues comiencen a manifestar también su descontento y hacer amenazas. Y por el otro lado, pues el otro grupo terrorista Hamas, que está acá abajo en el sur, en la franja de Gaza, pues también obviamente manifieste su incomodidad y eso es posible que haya pues bombas y haya manifestaciones terroristas como siempre en estos lugares. Porque obviamente esto también pues levanta ampollas entre los palestinos y los que están apoyando esta causa, el mundo árabe que apoya esta causa. Así que esta situación, digamos, aunque es un tratado de paz, no realmente no garantiza una verdadera paz en el Medio Oriente, ¿sí? No se puede, pues, levantar banderas y tocar trompetas y decir que ya viene la paz mundial y todo esto. Muchos inclusive pues han visto en estos tratados como que esto ya es el tratado del anticristo, entonces para muchos, pues entonces Donald Trump era el anticristo porque firmó ese tratado.
Y la verdad es que eso no tiene nada que ver con la Biblia ni nada que ver con la verdad de la palabra de Dios. Este es evidentemente un hecho histórico importante y también evidentemente está dentro del camino de las profecías, pero no es el tratado de paz de que habla la palabra de Dios que habrá en un futuro. Ya hablaremos de eso. Muchos también han dicho entonces que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, es el anticristo porque él fue el que realmente a través de muchas relaciones diplomáticas pues trabajó entre bambalinas para esto y que Donald Trump venía a ser el falso profeta. O sea, siempre pasan este tipo de cosas y no deja de haber personas que en realidad salen a decir cosas que no tienen sustento bíblico y no tienen sentido. De todas maneras, esto, digamos, plantea o establece un paso importante para un periodo de paz en esta región. Precisamente ahí están haciendo fila también para posiblemente entrar dentro de ese tratado de paz naciones como Arabia Saudita, que es muy importante en ese territorio, y también la nación de Omán. El príncipe de Arabia Saudita está un poco renuente realmente a entrar en ese pacto, pero él tiene un amigo muy especial en Emiratos Árabes, el príncipe Zayed de Emiratos Árabes, que es como una especie de tutor también para este príncipe, y es muy posible que ya sería en esta era del presidente Biden, si Biden continúa, digamos, con esa línea, que se firme también ese tratado de paz entre Israel y Arabia Saudita y seguramente Omán. El presidente Trump dijo en su momento acerca de este tratado lo siguiente: este es un gran avance en la región, porque realmente es un tratado comercial, un tratado económico muy importante. El presidente Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo lo siguiente: este es el mayor avance hacia la paz entre Israel y el mundo árabe en los últimos 26 años de historia. Es realmente o se trata de una nueva era de paz. Estos tratados, precisamente, ustedes notarán, ya no están condicionados a que Israel devuelva tierras. Los tratados con Egipto y Jordania fueron condicionados a que Israel devolvía tierras que había recapturado. Tierra por paz. Pero en estos tratados actuales no se le ha exigido a Israel que devuelva ningún tipo de tierra. Sí, obviamente Israel ha reafirmado su, digamos, compromiso de no anexarse más tierra ahí en la franja de Cisjordania, por lo menos por ahora. Es decir, en realidad el presidente Netanyahu no ha dicho que será para siempre. Es decir, no van a seguir estableciendo más colonias israelíes en el territorio de Cisjordania, pero pues para el futuro no sabemos qué va a pasar realmente con esta situación. Pero por ahora pues se mantiene, digamos, lo que se estableció en el tratado con Egipto y con Jordania. Pero esta vez entonces se le ha llamado paz por paz. Ya no es tierra por paz, sino paz por paz. Y así la ha llamado Netanyahu. Por eso el título de este tema, paz por paz en Israel. Israel, buscando la paz, ha sido capaz de devolver territorios que realmente le pertenecen a él y que él los había recapturado en las guerras. Y ahora también, digamos, en busca de esa paz, pues hace tratados de paz con naciones árabes que han sido antagónicos por siglos con la nación de Israel. Vamos ahora entonces al tercer punto, que le he llamado tres príncipes enfrentados. Porque si bien este tratado de paz es importante, como decimos, por la importancia geopolítica, económica, estratégica que tiene en la región, también por el otro lado levanta ampollas. Y esto ha enfrentado ahora a tres príncipes. Dos están de un lado y uno está en contra, está del otro lado. Por Emiratos Árabes está el príncipe Mohammed bin Zayed, más conocido como MBZ, que es muy amigo del príncipe de Arabia Saudita, que es Mohammed bin Salman, más conocido como MBS. Estos dos príncipes tienen una muy buena relación y
Se puede decir que Sayed es como una especie de mentor para Salmán. Así que ellos han ido estableciendo muy buenas relaciones personales y obviamente a nivel de sus propias naciones. Y ahora se han visto enfrentados al príncipe de Qatar, que no está dentro de estos tratados de paz, y es Tamim al-Thani. Este príncipe de Qatar siempre, digamos, ha sido acusado en la región de ser hospedador de grupos terroristas proislámicos. Y entonces eso no cae bien en Emiratos y en Arabia Saudita, donde estos príncipes de estos países no son amigos del Islam, a pesar de que son árabes. No son amigos del Islam, sobre todo pues del aspecto extremista y terrorista, ¿no?, del Islam. Así que eso enfrenta a estos príncipes porque Al-Thani, o Al-Thani mejor, eh, pues sí apoya obviamente muy fuertemente la causa palestina e inclusive pues apoya, si de pronto no abiertamente, sí con acciones que ha mostrado, apoya el terrorismo islámico. Por ejemplo, él es dueño de una de las cadenas de televisión más poderosas e influyentes de todo el Medio Oriente, inclusive de algunas partes del mundo, que es la cadena de televisión Al Jazeera. Y en esa cadena de televisión, por ejemplo, él permite que hablen, digamos, estas personas enemigos de Israel y que den discursos explosivos, incendiarios en contra de Israel y en pro de la causa palestina, incitando inclusive al terrorismo y todo esto. Y lo que más también, digamos, no le perdonan es que él tiene muy buenas relaciones con Irán, que es prácticamente un enemigo común para muchos países árabes y específicamente para Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Esto obviamente crea un ambiente de tensión allí en el Golfo Pérsico y en el Oriente Medio en general. Y pues muchos están hablando de una posible segunda guerra del Golfo. Espero que realmente no llegue a eso, pero esto también nos muestra que lo que las profecías nos están permitiendo visualizar es que evidentemente nunca habrá una verdadera paz en todo este territorio, así Israel firme tratados de paz con muchas naciones árabes, porque esa paz no viene sino con el príncipe de paz, cuando regrese Jesucristo por segunda vez y pose sus pies allí sobre el monte de los olivos y establezca su trono en Jerusalén y comience los 1000 años de justicia y paz de su gobierno, de su reino, el reino de los cielos. Así que obviamente que este panorama siempre será inestable, ¿no? Este príncipe de Qatar, a propósito, pues es el que logró que se juegue allí el campeonato mundial de fútbol, cosa que también crea ciertas como tensiones y envidias con los otros dos príncipes. A propósito, Qatar, aunque es más pequeño prácticamente obviamente que Emiratos Árabes, pues es mucho más rico. Realmente hay una riqueza impresionante en Qatar y este príncipe también está, digamos, involucrado en el proceso de hacer de Qatar, pues, una, un lugar muy visible en el mapa mundial, ¿no?, en lo económico y en lo turístico y en lo militar, inclusive, etcétera, ¿no? Así que ahí está, pues, este asunto de estos príncipes que a raíz de este tratado de paz ahora, pues, se ha recrudecido un poco, digamos, la discordia entre ellos y el enfrentamiento. En cuarto lugar, hablemos ahora entonces ya, metiéndonos más en la palabra de Dios en la Biblia, del tratado de paz venidero, que es en el que se centra realmente la palabra de Dios. Estos tratados de paz podemos decir que son ítems en el camino, que son señales pequeñas o ciertamente medianas en el camino de la profecía, pero hay un tratado de paz que está en el futuro y que es un tratado de paz que hará una persona, un personaje con el pueblo de Israel, con los dirigentes de la nación de Israel, y este personaje es el anticristo, el antimesías. Así que vamos a Daniel capítulo 9
Y miremos el versículo 27, lo que dice. Y por otra semana, refiriéndose a semanas de años proféticos, es decir, por 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Quien confirmará el pacto será el anticristo, quien para ese entonces obviamente estará ya en la palestra pública, se habrá manifestado como un personaje político muy influyente, seguramente sobre todo en Occidente, en la Unión Europea, obviamente con influencia sobre América, tanto del norte como del centro como del sur. Y este personaje pues estará escalando en la política mundial, seguramente será muy visible en las Naciones Unidas, sus discursos empezarán a impactar por todas partes, sus ideas, su plan seguramente para, digamos, la paz del Medio Oriente será escuchado. Fíjense que Trump tenía una hoja de ruta y un plan para la paz del Medio Oriente y realmente pues no fue posible implementarlo. Y es que nadie va a poder implementar un verdadero plan, digamos, de paz para el Medio Oriente, a menos que lo haga este personaje, el anticristo. Él será realmente el único político de talla mundial que logrará sentar al pueblo de Israel y al mundo árabe para un tratado de paz en el Medio Oriente. Sin embargo, será un tratado de paz que no durará sino básicamente 3 años y medio, porque él mismo, el anticristo, no respetará el tratado y lo romperá. Volvamos a leer, dice, y por otra semana, o sea, 7 años, el anticristo confirmará el pacto con muchos. Con muchos se refiere evidentemente a los dirigentes del pueblo de Israel. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto quiere decir que este tratado del anticristo con los dirigentes de Israel tiene entre sus puntos claves, seguramente uno muy clave, que será la reconstrucción del templo de Jerusalén. Por eso es que se habla de la reconstrucción del tercer templo. Y de esto quiero también hablar en la próxima conferencia, de lo que está sucediendo precisamente en el sentido de esta posible reconstrucción del tercer templo de Israel, porque es algo que también los israelitas, los judíos, sobre todo los judíos religiosos ortodoxos, anhelan, así como anhelan que haya paz, anhelan que vuelva a haber un templo ahí en la ciudad de Jerusalén, un templo donde ellos puedan volver a ofrecer los sacrificios de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ley de Moisés, donde puedan volver a hacer las diferentes ofrendas, porque pues como entendemos, para ellos Cristo no ha venido, el Mesías aún no ha venido, y ellos ligan, digamos, la venida del Mesías, la condicionan mucho la venida del Mesías al hecho de que ya haya un templo reconstruido en Israel. Por eso para ellos esto es un punto muy sensible en su vida religiosa y que afecta evidentemente toda la vida de Israel. Así que este tratado del anticristo con los dirigentes de Israel seguramente permitirá la reconstrucción de ese templo y va a pasar que a los 3 años y medio de haberse firmado ese tratado o ese pacto, el mismo anticristo lo rompe, lo viola y dice que hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y por qué lo hace cesar? Porque a los 3 años y medio, también nos revelan las profecías, no voy a entrar en detalle en esas profecías, lo he tratado en otros temas y seguramente lo haré más adelante nuevamente. En un momento determinado el anticristo se traslada a la ciudad de Jerusalén y entra en el templo y hace colocar una esfinge. El falso profeta, dice la escritura, que hace crear y colocar una esfinge, una imagen del anticristo mismo, o sea, de la bestia, y que esa imagen habla por un milagro posiblemente de fuerza satánica, no es solamente algo tecnológico. Esa imagen va a hablar y va a comenzar una persecución
contra el pueblo de Israel. Por eso dice la segunda parte de este versículo 27 de Daniel 9 lo siguiente. Después, o sea, después de que el anticristo rompa el pacto, con la muchedumbre de las abominaciones. La muchedumbre de las abominaciones se refiere precisamente a ese acto blasfemo, abominable, de que el anticristo introduzca una imagen del mismo en el lugar santo del templo y profane evidentemente el templo de Israel y profane evidentemente el nombre de Dios, porque él es un hombre que la escritura dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y que él mismo se hace llamar Dios y que se sienta en el templo de Dios como Dios y exigiendo evidentemente adoración. Así que esto desencadena una persecución terrible sobre el pueblo de Israel que ocurrirá durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. Por eso le llamamos, o se le llama en la escritura, la gran tribulación. Así lo llamó Cristo, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo ni la volverá a ver. Dice entonces que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, el mismo anticristo que desata esa desolación, esa persecución a muerte contra todo Israel y obviamente también contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo que no lo adore a él, que se oponga a la adoración a él y que proteja de alguna manera a los judíos y que evidentemente se convierta a Jesucristo, el Señor. Y esto ocurrirá, dice el versículo, hasta que venga la consumación. La consumación se refiere a la segunda venida de Jesucristo, o sea, hasta que Cristo aparezca en los cielos y aparezca como Señor de señores y Rey de reyes y entonces ponga fin a toda esa persecución y ponga fin al reino del anticristo y ponga fin a todo ese sistema económico idolátrico y falso y destructivo que este hombre ha establecido sobre la tierra. Vendrá la consumación, dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado es que el anticristo va a ser arrojado vivo junto con el falso profeta al lago de fuego que arde con azufre cuando Cristo vuelva por segunda vez y entonces obviamente él será destruido por la presencia misma del Señor Jesucristo. Así que ya está escrito, digamos, aún cómo va a terminar este personaje terrible, el anticristo, pero también nos está diciendo Daniel de ese pacto de paz venidero, que obviamente finalmente no resultará en una verdadera paz para Israel. Por eso quiero llevarles a otro pasaje de otro profeta, Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 28, en el versículo 14 en adelante dice lo siguiente. Por tanto, varones, burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Aquí está hablando el Señor Jehová, Dios, Yahweh, está hablando a los dirigentes del pueblo de Israel, que son precisamente los que van a entrar en hacer ese pacto con el anticristo. Y Él les está diciendo que ellos lo que han hecho realmente es un pacto con la muerte y un convenio con el Seol. Es decir, ellos al entrar en este pacto con el anticristo piensan que van a tener una seguridad tan grande que el anticristo, que para algunos será el Mesías, les va a dar una protección tan especial que prácticamente ellos están pactando con la muerte. Es decir, la muerte les está diciendo tranquilos que yo no los voy a tocar a ustedes. Están haciendo un pacto con el sepulcro, con el Seol. Es decir, el sepulcro les está diciendo tranquilos que yo no los voy a recibir a ustedes. O sea, ustedes con este pacto están asegurando, están teniendo mucha seguridad. Por eso en 1 Tesalonicenses 5, que es un pasaje en el que he insistido bastante, dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque realmente es un pacto con la muerte, pero es un pacto que no podrá sostenerse, que se volverá realmente en contra de ellos.
El Señor los acusa aquí de que ellos se sienten tan seguros de este pacto que dicen lo siguiente: cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. El turbión del azote es la persecución precisamente que establece el anticristo. Estos líderes que firman el pacto con él seguramente van a pensar que contra ellos no se va a venir la persecución, que este líder mundial pues va a respetar los términos del pacto y los va a respetar a ellos, y no va a ser así. Hacer pacto con el anticristo es hacer pacto con Satanás realmente, y Satanás sabemos muy bien que es un falso, es un mentiroso, y nunca sostendrá ningún tipo de tratado, ni de paz, ni de promesa. Y así que vendrá evidentemente destrucción sobre ellos y no podrán escapar. Lo triste es que ellos están diciendo que ellos están, digamos, amparándose, es en la mentira, en lugar de ampararse en el Señor, en Dios, en Jesucristo mismo. Por eso el Señor también dice estas palabras en contra de estos dirigentes judíos. Dice lo siguiente, versículo 6, perdón, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dios responde diciendo que Él, contrario a ese pacto que ellos han hecho, Él establece una piedra angular. Todos sabemos que en la escritura la piedra angular no es otro y no puede ser otro que Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Porque Dios ha colocado a Jesucristo como el fundamento realmente de la vida, de la profecía, de la consumación de los siglos, de todo el plan eterno de Dios para el mundo. Así que Dios está diciendo que esa piedra es angular, esa piedra es probada, esa piedra es preciosa, y que el que creyere, el que confiare en esa piedra, que es la misma roca del Señor, pues puede estar tranquilo y puede estar seguro. Que realmente, digamos, la seguridad Israel y sus dirigentes no deben buscarla en un pacto con el anticristo, que resultará realmente en un pacto con la muerte, sino que deben buscarla en Cristo el Señor, la roca, la piedra angular. Más adelante dice en el versículo 18: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. El Señor les está advirtiendo que evidentemente ese pacto con el anticristo no va a traer ninguna paz, ninguna seguridad para Israel, y que indudablemente eso no va a evitar que finalmente el anticristo desate una persecución a muerte contra todos ellos y finalmente se los lleve como un río, como un azote que los va a destruir. En el versículo 21 dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perasín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. El Señor advierte entonces que vendrá destrucción sobre la ciudad de Jerusalén y habrá evidentemente guerra en el territorio de Israel. Todos hemos sabido hablar de Armagedón, que es la última gran batalla de la historia de la humanidad, la tercera guerra mundial prácticamente, y se librará precisamente en el territorio de Israel y habrá una invasión final contra la ciudad de Jerusalén. Bueno, igual no puedo entrar en todos esos detalles, pero simplemente lo que quiero recalcar aquí es que ese plan o ese pacto de paz venidero resultará ser realmente un fiasco. Será anulado, como dice el Señor. Será realmente invalidado. Hay otro aspecto que quiero tocar en esta conferencia, y es que en todo este, digamos, panorama turbio y revuelto del Medio Oriente, a pesar de esos tratados de paz,
Va a llegar también un momento muy culminante, muy importante, y es que Rusia, el país del norte, norte de Israel, Rusia, el extremo norte de Israel, Rusia en algún momento vendrá con muchos aliados musulmanes, familia, la mayoría de países árabes, vendrá contra la tierra de Israel. Y de esto habló el profeta Ezequiel. Así que quiero hablarles ahora en este este quinto punto, el ataque del oso. Porque habla de Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y la palabra Gog en el hebreo significa tanto príncipe o jefe como también oso. Y a Rusia en la profecía se le conoce, digamos, como el oso ruso. Así que no hay duda que Rusia es ese Gog que vendrá con muchos pueblos también alrededor de él para invadir en un momento determinado de la historia futura, no muy lejana, invadir a Israel. Personalmente yo pienso o creo que esta invasión de Rusia va a tener lugar más o menos a la mitad de la tribulación, es decir, después de los primeros 3 años y medio de que ha comenzado la tribulación. Va a venir el oso ruso y va a hacer su ataque violento contra Israel. Vamos a leer algo de eso en la profecía de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 dice que viene Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y este capítulo 38 les animo a que ustedes lo lean y lo estudien. Este capítulo 38 de Ezequiel nos habla también de los aliados que va a tener Rusia en ese ataque contra Israel. Obviamente usa los nombres del tiempo de Ezequiel, pero haciendo un estudio de quiénes son esas naciones al tiempo actual, uno puede saber básicamente quiénes son. Entre ellas está, por ejemplo, Irán, que son los persas, seguramente va a estar Irak también, está Siria, va a estar allí Turquía también, que a propósito es uno de los países que levantó muy alto la voz en contra de ese tratado de paz con Emiratos Árabes Unidos. Así que ustedes estudiarán y también lo he dicho ya en conferencias, he hablado acerca de esto y seguramente lo voy a volver a hacer para que hagamos un estudio más detallado de esta invasión de Rusia sobre Israel. Lo que quiero recalcar básicamente es este punto. En el versículo 10 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Aquí está hablando el Señor directamente a este príncipe Gog, que proféticamente es Rusia, y le está hablando de los motivos por los cuales Rusia precisamente va a venir a invadir a Israel con una serie de aliados. Y es que suben, dice, en su corazón pensamientos. Veamos cuáles son. 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto normalmente se ha interpretado como que Israel precisamente está tranquilo, está en paz, ni siquiera pone cerrojos a las puertas, porque precisamente ha hecho ese pacto con el anticristo, que le da una falsa seguridad, que le permite creer que nadie va a atacarla, nadie va a poder hacerle daño, porque pues el gobierno del anticristo los está protegiendo. Rusia ve esto como una debilidad y dice que entonces va a venir contra una tierra indefensa, una tierra que está tranquila, que está, digamos, desprevenida, descansando en la falsa seguridad de este tratado, y entonces Rusia ve la hora, ve la oportunidad para invadir. Y los motivos de Rusia para invadir a Israel los narra en estos siguientes versículos. Dice el versículo 12: para arrebatar despojos y para tomar botín,
para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. O sea, el ataque de Israel, de Rusia a Israel, es despojo, es apoderarse de las riquezas que hay allí en toda esa región, no solamente en Israel, evidentemente, sino en el Oriente Medio en sí, y obviamente vendrá contra las naciones que ya han establecido pactos con la nación de Israel, porque lo que quiere obviamente es, como dice allí, arrebatar botín, o sea, tomar las riquezas, seguramente el petróleo, minerales y muchas otras cosas, además de que seguramente querrá tener el control de un lugar que es geoestratégicamente importantísimo, o sea, geográficamente es un lugar muy estratégico, el lugar donde está asentado la nación de Israel y, digamos, ese círculo cercano a él del Medio Oriente. Así que ese es el motivo por el cual Rusia va a venir contra Israel, pero la profecía habla claramente que el mismo Dios de Israel va a litigar contra ellos. Y bueno, eso es algo muy interesante. Síganos leyendo. Todo el capítulo 38 y 39 de Ezequiel nos plantea esa próxima invasión de Rusia. Y aquí quiero resaltar entonces otro versículo. Dice el versículo 13, Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Noten que hay dos naciones con nombre propio aquí que levantan su voz de protesta contra esta invasión de Rusia. Es decir, que ellas no están apoyando esta invasión. Y levantan una voz de protesta en forma de pregunta y dicen, todos dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, etcétera, etcétera? Quiero llamarle la atención a este versículo y a estas dos naciones, Sabá y Dedán, porque con esto también quiero enfatizar lo importante que es la Biblia, la palabra de Dios. Lo importante que es entender que la Biblia no es simplemente un libro de historias o un libro de religión o un libro de buenos consejos morales, sino que la Biblia es realmente la palabra de Dios. La Biblia es la palabra del Dios que conoce los tiempos y las sazones, el Dios que conoce el fin desde el principio, el Dios que tiene realmente el control de todas las cosas y que sabe todas las cosas y por eso nos las puede decir con siglos de anterioridad. Y quiero precisamente para mostrarles un ejemplo de eso, quiero llevarles ahora a Génesis. Vayamos un momentico a Génesis en el capítulo 10. Génesis 10. En el versículo 1 dice así, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Recordemos que Noé y su familia, 8 personas en total, fueron los únicos sobrevivientes del diluvio universal. El arca cayó finalmente allá en los montes Ararat seguramente, ¿cierto? Y cuando las aguas descendieron, pues Noé y su familia pudieron salir del arca y ellos volvieron a poblar la tierra. O sea, el mundo volvió a comenzar con Noé, su esposa, sus 3 hijas y sus 3 yernos. Y el mundo de ese entonces comenzó nuevamente, digamos, a ser poblado a través de estos hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y quienes han estudiado muy seriamente, digamos, la arqueología y la sociología y la historia y, ¿cómo se llama?, el devenir de las razas y de los pueblos, han determinado que precisamente a través de Sem vinieron, digamos, las razas o los pueblos semitas, los árabes,
los judíos. A través de Cam vinieron los pueblos más o menos del África, de los pueblos africanos y algunos pueblos precisamente del Golfo Pérsico. Y a través de Jafet viene la raza blanca, vienen las razas europeas y norteamericanas, etc. O sea, hay estudios muy serios en este sentido y muy interesantes y apasionantes realmente de ver cómo el Señor comenzó nuevamente a través de estos tres hijos de Noé y obviamente la multiplicación de toda su familia. Ellos se fueron asentando en diferentes regiones del mundo y fueron dando origen a estos diferentes tipos de razas, diferentes tipos de etnias. Pero vayamos al versículo 6 y 7. Oigan lo que dice. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y oigan esto. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Seba y Dedán. Los mismos que nombra Ezequiel 38, 13. Seba y Dedán. Estos son descendientes de uno de los hijos de Noé llamado Cam. Y precisamente Cam es el progenitor de estas personas que poblaron, de estas naciones que poblaron, básicamente el norte de África y las naciones que hoy están asentadas en el Golfo Pérsico. O sea, son los antepasados de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Bahrein, bueno, de todas esas naciones que precisamente ahora están entrando en pacto con Israel. A lo que quiero llamarle la atención es que en Ezequiel 38 se nos dice que bajo la invasión de Rusia, Sabá y Dedán levantan sus voces de protesta, es decir, muestran no estar alineados con esa invasión, no ser aliados de Rusia para esa invasión, y precisamente Sabá y Dedán corresponden a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos en el día de hoy. Y Emiratos Árabes Unidos el año pasado, 2020, acaba de firmar un tratado de paz con Israel y muy posiblemente lo haga también Arabia Saudita y lo haga Omán, naciones que están en esa región. Lo que quiero establecerles es que ya la palabra de Dios desde Génesis, desde los comienzos, desde el principio, nos estaba pintando una situación que para nosotros en estos días está tomando forma. Porque digamos, al firmarse ese tratado llamado los pactos de Abraham o el tratado de Abraham, digamos, estas naciones evidentemente se están desalineando de gran parte del mundo árabe y evidentemente se están desalineando también de Rusia. Todos sabemos que Rusia tiene una influencia muy grande en el Medio Oriente y en los países árabes, en los países musulmanes. Rusia tiene, digamos, relaciones políticas, económicas, militares, de logística, tecnológicas con esta gran cantidad de naciones árabes y siempre ha ejercido una gran influencia en esa región del Medio Oriente y va a usar esa influencia contra Israel en el tiempo venidero, en esta invasión que personalmente, como digo, creo que va a ocurrir más o menos en la mitad de la tribulación. Así que es interesantísimo que la palabra de Dios ya nos esté anticipando que Sabá y Dedán, o sea, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, naciones del Golfo que acaban de firmar ese pacto, van a decir, no estamos de acuerdo. En otras palabras, van a levantar su voz en favor de Israel. Noten entonces también la importancia que tiene el hecho de que se hayan firmado en este tiempo, el año pasado, estos tratados, porque esto ya nos va también enfilando, nos va encaminando hacia la profecía. Si bien, como digo, este tratado no es el tratado que estamos esperando bíblicamente, es un hecho histórico realmente muy importante y que va en camino de las profecías, tal como las conocemos. Y con esto también quiero establecer que entonces, evidentemente, la Biblia cuando lo dijo perfectamente, lo dijo exactamente, lo dijo pues conforme a la verdad. Esto para mí afirma una vez más en mi corazón que la Biblia es la palabra
de Dios. No hay allí simplemente coincidencias y tampoco hay, digamos, contradicciones ni nada parecido. Es un libro que mantiene una línea perfecta, digamos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Evidentemente, hay un solo autor que es el Señor, Dios nuestro Padre, y hay un solo Señor, indudablemente, que es Jesucristo, el Mesías, que vuelve pronto. Yo te animo a que busques conocer la palabra de Dios, busques conocer la Biblia, la palabra de Dios, que busques conocer a Jesucristo personalmente, para que Él venga a ser tu Señor, Él venga a ser tu Salvador, para que Él realmente guíe tu vida, le dé propósito a tu vida, le dé norte a tu vida, le traiga esperanza a tu vida. Y tú sepas realmente, de acuerdo a la palabra de Dios y las profecías, hacia dónde van las cosas y dónde van a terminar. Quiero insistirte que Dios es un Dios que conoce realmente la historia y conoce los acontecimientos desde el principio. Él conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, es alguien a quien tú puedes con toda certeza confiarle tu vida porque Él conoce realmente también tu vida. Él sabe las cosas que van a ocurrir en tu vida en los años venideros y Él tiene un plan de paz, un plan de bendición, un plan de prosperidad, un plan de alegría realmente para toda persona que pone su confianza en la piedra angular, en la roca, que es Jesucristo el Señor. Así que yo te invito a que conozcas a Jesús, te invito a que abras tu corazón a Cristo el Señor, a que lo invites a tu vida como el Mesías, como el Salvador tuyo, como el Señor, y le entregues realmente tu vida en sus manos y confíes en Él para tu salvación y para que Él dirija tu vida de aquí en adelante. Oro al Señor que realmente encuentres en Él la paz, encuentres en Él la estabilidad emocional que necesitas, encuentres en Él el sentido y el propósito para tu vida. Y a ti que eres cristiano y me escuchas, te animo a que te afirmes en la palabra de Dios, que escudriñes mucho más de ella, que estudies profundamente, que buscas crecer mucho más en el conocimiento de este poderoso libro que se llama la Biblia, para que tu fe cada día sea más fuerte y también produzca mejores frutos. Le doy gracias al Señor por esta palabra que nos anima realmente a examinar en estos tiempos la profecía bíblica y conocerla cada vez mejor para que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Te bendigo en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo y le doy muchas gracias a Dios. En Cristo oramos, Señor, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia en la historia, Señor. Gracias porque tú eres quien dirige realmente los hilos de las naciones y la historia del hombre sobre esta tierra. Gracias porque siendo su creador, también eres su salvador y su Padre amoroso. Te pedimos, amado Jesús, que tú nos ayudes a entender cada vez más estas profecías que están en la palabra de Dios, porque los tiempos sabemos que son tiempos difíciles, Señor, y son tiempos cercanos a tu segunda venida. Gracias porque sabemos, Señor Jesucristo, que tú vas a regresar muy pronto a esta tierra y vas a establecer por fin la paz que todos buscamos, que todos anhelamos desde el fondo de nuestro corazón. Oro en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, no siendo más por esta vez, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu casa, bendiga tu familia, que el Señor esté contigo. Adiós.